vamos a hablar de qué es un algoritmo, un pseudocódigo y un diagrama de flujo. Vamos a ver primero la definición de un algoritmo. Y un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. Es decir, dado un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. Acá en la lámina podemos ver gráficamente lo que es un algoritmo. Podemos ver como estado inicial, la lámpara no funciona, luego una condición que vamos a tener que nosotros resolver es, ¿está enchufada? Si es sí, podemos ver otra condición, el foco quemado, y si es no, está enchufada, entonces habría que enchufarla. Si es sí, verificamos si el foco está quemado. Si es sí que el foco está quemado, habría que reemplazar el foco, y si es no, comprar una nueva lámpara. Otro ejemplo muy común tenemos, por ejemplo, muchas veces hemos comprado un aparato electrónico como un lector de DVD y sabemos que este trae un manual de usuarios para poder nosotros saber cómo conectar este lector de DVD al televisor, o para también poder configurar una mejor calidad o simplemente para ver un DVD, ¿no? O una película en formato DVD en un televisor. Eso es un algoritmo, es decir, nos da los pasos detallados para nosotros poder conectar el DVD al televisor y a la corriente, ¿no? Y esto en programación es muy importante, ya que tal vez nuestro compilador o intérprete, ¿no?, si llega hasta una instrucción y no sabe qué hacer después de esa instrucción, nos va a marcar un error, ¿no? Porque este no nos va a preguntar qué hago después, simplemente nos va a marcar un error, ¿no? Pero también tenemos una definición de algoritmo según el ámbito de la informática. Y según el ámbito de la informática podemos ver de que un algoritmo se entiende como una sucesión finita de pasos que debe cumplir las siguientes especificaciones. La primera especificación que debe cumplir según el ámbito de la informática es que cada paso del algoritmo debe estar bien definido. ¿Qué significa esto? Esto significa que la definición de un paso debe ser suficientemente clara para que una persona pueda entenderla y realizarla. Si bien no se puede dar un criterio determinístico para decidir si un paso está bien definido, debemos apelar al sentido común para decidir que un paso está especificado sin ambigüedades. La siguiente especificación que también debe cumplir un algoritmo según el ámbito de la informática es que un algoritmo debe tener un principio y un fin. Es decir, un programa es un algoritmo escrito con un objetivo. Este es conseguir un resultado. No tiene sentido o no tendría sentido crear un programa que espere segundos o infinitos segundos y luego escribe en pantalla hola mundo, ¿no? Del mismo modo que un algoritmo debe tener un principio bien definido, tampoco tiene sentido el algoritmo haz nada y luego escribe hola mundo, ¿no? Entonces, por eso es importante que el algoritmo tenga un principio y un fin. Bueno, todo algoritmo debe cumplir ciertas características, ¿no? Dentro de ellas tenemos que un algoritmo debe cumplir con las características que tenemos aquí. Debe ser correcto, debe ser eficiente, debe ser claro, debe ser flexible, preciso, estar definido, debe ser finito y sobre todo debe ser fiable y confiable, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Correcto, eficiente.
todas las características que debe seguir un algoritmo, ¿no? Ahora vamos a ver qué es un pseudocódigo. Ya vimos lo que es un algoritmo, ahora veamos lo que es un pseudocódigo, ¿no? Bueno, ya como hemos definido qué es un algoritmo, ahora es más fácil, teniendo la definición de lo que es algoritmo o teniendo definido ya nuestro algoritmo, es fácil hacer nuestro pseudocódigo, ¿no? ¿Por qué decimos así? Porque el pseudocódigo es la mezcla del lenguaje común con instrucciones de programación y palabras claves, ¿no? Al hablar de palabras claves, aquí nos referimos a las variables, ¿no? A las variables que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si tenemos un programa que haga la suma de dos números, ¿no? Las palabras claves serían las variables que vamos a utilizar, ¿no? En este caso sería una palabra clave, por ejemplo, número 1, otra palabra clave sería número 2, y como también vamos a utilizar una palabra que va a reservar o que va a tomar o a obtener la suma de estos dos números, podemos ponerle a esa clave o a esa palabra clave total, ¿no? Para que esta pues tome el valor de la suma de los dos, ¿no? Bueno, también se recomienda que al usar estas claves sea un nombre representativo, ¿no? Por ejemplo, para número 1, para pedir un número 1, ¿no? O un primer número, yo le voy a poner número 1, ¿no? Para el número 2 yo también le voy a poner número 2, ¿no? Y para el total entre esos dos números le voy a poner total, ¿no? Si se pueden dar cuenta, según la explicación, cada variable es representativa de la acción que va a realizar o del dato que va a tener, ¿no? Por ejemplo, si yo digo total, esta variable va a tener el total de la suma de los dos, ¿no? Bueno, acá podemos ver una ilustración de lo que sería el lenguaje en pseudocódigo, ¿no? Bueno, siguiendo con la explicación, ahora veamos lo que es un diagrama de flujo. Y un diagrama de flujo es nada menos que una representación gráfica de un algoritmo o proceso, ¿no? Por ejemplo, dentro del diagrama de flujo utilizamos cierta simbología, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver ahí en la gráfica que tenemos esta simbología que se le denomina terminal, el cual va a representar el inicio y fin de un programa, ¿no? Y como hemos visto, todo diagrama de flujo o todo algoritmo o todo pseudocódigo tiene un inicio y un final, ¿no? Bueno, este de acá es el símbolo de proceso, ¿no? Aquí es donde se muestra, por ejemplo, en nuestro caso que pusimos anteriormente en la suma de dos números, aquí es donde se va a realizar nuestra operación aritmética, o sea, vamos a poder realizar cualquier cosa aquí, ¿no? En este símbolo de proceso, ¿no? También aquí es donde vamos a declarar las variables que necesitamos, ¿no? En este caso, en el ejemplo anterior que hemos estado mencionando, el número 1, el número 2 y el total, ¿no? Este es la simbología para la operación aritmética que vamos a realizar, ¿no? Luego tenemos otra simbología que es entrada y salida, y es aquí donde se va a registrar qué datos nosotros vamos a sacar en pantalla. Por ejemplo, para la suma de los dos números vamos a utilizar este símbolo para decirle, ¿no? Para decirle, por ejemplo, dame el primer número, ¿no? Y vamos a obtener una salida de ese primer número y luego una entrada que es el número que vamos a insertar, ¿no? O que va a insertar el usuario. También vamos a utilizar este símbolo para pedir que nos dé el segundo número, ¿no?
y así vamos a obtener la entrada del número 2, ¿no?, que puso el usuario, ¿no? Después tenemos este símbolo de decisiones, que es el que nos indica las operaciones lógicas, ¿no? Y aquí podemos comparar cualquier cosa. Si es sí, va hacia la derecha, y si es no, va hacia la izquierda, ¿no? Vamos a tener hacia la izquierda, ¿no? Luego tenemos el conector, ¿no?, que es un círculo, ¿no?, y que lleva, por ejemplo, si tuviéramos varios conectores para cuando el diagrama de flujo es demasiado grande, ¿no?, por ejemplo, un conector a una página, ¿no?, a una misma página, llevaría, por ejemplo, denotaría por un círculo, y dentro llevaría un símbolo, por ejemplo, puede ser una letra A, ¿no?, para saber dónde se va a conectar, ¿no? Y si tenemos varios conectores, uno va a ser, por ejemplo, como mencioné, una letra A, el otro podría ser B, y así vamos a ir diferenciando, ¿no?, dónde es la conexión, y vamos a saber también dónde continúa nuestro diagrama de flujo cuando son muy extensos, ¿no? Y tal vez ocupemos más de una hoja, ¿no? También podemos ver cómo se llama el conector. Acá está el conector a página, ¿no? Estos son algunos de los símbolos que utilizamos dentro del diagrama de flujo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características que tiene un diagrama de flujo, ¿no? Un diagrama de flujo, como ya hemos mencionado, tiene un único punto de inicio y un único punto de término, ¿no? Además, cada camino de ejecución pues debe permitir llegar desde el inicio hasta el término, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un inicio, tenemos condiciones, tenemos procesos, ¿no?, entonces cada ruta que nosotros elijamos del algoritmo nos debe llevar hasta el término, ¿no? Pero también dentro de las características hay acciones previas que se deben de realizar, ¿no?, antes de formular un diagrama de flujo, ¿no? Y dentro de ellas tenemos las principales. Son, primero, identificar las actividades principales a ser incluidas, ¿no? O sea, deben estar presentes tanto el dueño como los responsables del proceso, ¿no? La segunda acción que debe de realizarse es que se debe definir qué se espera obtener con el diagrama de flujo, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? O sea, ¿cuál es el resultado del diagrama de flujo, ¿no? Después otra acción que también podemos tener previo a la realización es identificar quién lo va a emplear y cómo, ¿no? También debemos establecer el nivel de detalle requerido, ¿no?, que es lo que realmente queremos, ¿no? Y por último, determinar los límites del proceso a describir, ¿no? En este caso, el límite del proceso a describir, ¿no? Pero así como el diagrama tiene acciones previas a la realización, también tiene pasos que debemos seguir para construir, ¿no? Y por ejemplo, bueno, aquí no los tenemos, pero por ejemplo los podemos mencionar, ¿no? Uno de ellos es establecer el alcance del proceso a describir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debemos establecer ese alcance? Porque de esta manera vamos a dejar fijado el comienzo y el final del diagrama, ¿no? Otro de los pasos que debemos también tener en cuenta es identificar y listar las principales actividades que están incluidos en el proceso a describir, ¿no? Y según su orden también cronológico, ¿no? También debemos identificar los puntos de decisión, ¿no? Y sobre todo también debemos asignar un título al diagrama, ¿no? Y así verificar que esté completo y describa con exactitud pues el proceso que nosotros hemos elegido, en este caso diagramar, ¿no? En este caso mostrar gráficamente, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el construir un diagrama de flujo? ¿Qué ventajas tienen los diagramas de flujos? La primera de ellas es que favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo, ¿no? Claro, cuando nosotros vemos, como bien se dice, ¿no?,
una imagen vale más que 1000 palabras. El ver un esquema gráfico se nos queda más, ¿no? que ver puras letras, por decirlo así, ¿no?